«Usted no tiene derecho a ese dinero», gritó la mujer frente a mí con los ojos inyectados en furia. «Esa pensión es mía. Yo soy la verdadera viuda de Ernesto Maldonado». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. 20 años. 20 años recibiendo esa pensión que me había salvado la vida después de quedarme sola. Y ahora esta mujer, con su cabello gris perfectamente peinado y sus manos temblorosas sosteniendo documentos que parecían gritar verdades que yo no quería escuchar, estaba diciéndome que todo había sido una mentira. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal, porque lo que estoy por contarles es una historia que ni yo misma podía creer cuando empezó a revelarse ante mis ojos. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí. Porque esta historia no comienza con ese grito desesperado en la oficina del banco, sino mucho antes, en una mañana aparentemente normal, que marcaría el inicio del fin de todo lo que creía conocer. Todo comenzó 3 semanas atrás, un martes por la mañana. Tengo 68 años, y cada día me levanto agradecida por la pensión que recibo desde que Ernesto partió hace 2 décadas. Esa mañana era como cualquier otra. Me desperté temprano, como siempre, con los primeros rayos del sol colándose por las cortinas de encaje que yo misma había bordado años atrás. Me puse mi bata de algodón azul, la que tiene pequeñas flores blancas y que Ernesto me regaló en nuestro 10º aniversario, y caminé descalza hacia la cocina de mi modesto apartamento. El ritual matutino era siempre el mismo, reconfortante en su familiaridad. Encendí la estufa, saqué mi cafetera italiana favorita, esa que hace ese sonido burbujeante que me recuerda a las mañanas en casa de mi abuela en Guadalajara. Mientras preparaba mi café con canela, como me enseñó mi abuela hace tantos años, miré por la ventana hacia la calle. Los niños del edificio de enfrente ya estaban jugando, sus risas llenando el aire matutino. La señora Méndez barría su entrada como todas las mañanas. El señor Pacheco paseaba a su perro viejo. Todo era normal. Todo era seguro. Todo era como siempre. Entonces sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó, tan estridente en el silencio de mi pequeño departamento. Miré el reloj. Apenas las 8 de la mañana. ¿Quién llamaría tan temprano? Con un presentimiento extraño que no supe identificar en ese momento, levanté el auricular. ¿Señora Margarita Flores de Maldonado?, preguntó una voz masculina, formal y distante. Sí, soy yo, respondí, sintiendo ya un nudo formándose en mi estómago. Habla el gerente del Banco Nacional. Necesitamos que venga a la sucursal lo antes posible. Hay una irregularidad con su cuenta de pensión. ¿Irregularidad?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué tipo de irregularidad? ¿Hay algún problema con el depósito de este mes? Preferiríamos explicárselo en persona, señora. Es un asunto delicado que requiere su presencia inmediata. ¿Podría venir esta mañana? Yo... Sí, por supuesto, respondí, aunque mi voz sonaba lejana, como si otra persona estuviera hablando. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 10? Pregunte por mí. Soy el licenciado Ramírez. Colgué el teléfono con manos temblorosas. El café en la estufa había empezado a borbotear. Ese sonido que normalmente me tranquilizaba ahora parecía amenazante. Lo apagué mecánicamente, pero ya no tenía apetito. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa de madera que Ernesto y yo compramos en el mercado de antigüedades cuando recién nos casamos, y traté de calmar mi respiración. ¿Irregularidad? ¿Qué podía significar eso? Esa pensión era mi salvavidas, mi única fuente de ingresos estable. Con ella pagaba mi renta, mis medicinas para la presión arterial, ayudaba a mis nietos con sus útiles escolares. Sin ella, ¿qué haría? No tenía ahorros significativos, no tenía otros ingresos. A mi edad, conseguir trabajo era prácticamente imposible. El pánico comenzó a trepar por mi garganta como una enredadera venenosa. Me forcé a levantarme, a vestirme, a prepararme para salir. Elegí mi vestido más formal, el azul marino con el cuello blanco, el que usaba para ocasiones importantes. Me maquillé cuidadosamente, aunque mis manos temblaban tanto que el lápiz labial se salió un poco de la línea. Me peiné el cabello gris que había decidido dejar crecer con orgullo en lugar de teñir,
recogiéndolo en un moño bajo. Quería verme digna, respetable, alguien que no podía ser ignorada o descartada fácilmente. El trayecto al banco me pareció eterno. Tomé el autobús que conozco de memoria, la ruta que he recorrido 1000 veces para hacer mis trámites. Las calles de mi barrio, que conozco desde hace 30 años, se veían diferentes esa mañana, amenazantes de alguna manera. Cada esquina parecía esconder secretos oscuros. Cada rostro en la calle parecía saber algo que yo ignoraba. Cuando llegué al banco, mis piernas apenas me sostenían. El edificio era el mismo de siempre, con sus columnas blancas y sus ventanales grandes, pero ese día me pareció un templo intimidante al que entraba como una condenada. El guardia de seguridad me saludó como siempre, con esa sonrisa amable que me había dado durante años, pero hoy su cordialidad me pareció falsa, como si estuviera en el secreto. Me dirigí al escritorio de recepción, donde una joven con demasiado maquillaje y uñas larguísimas tecleaba en su computadora sin mirarme. «Vengo a ver al licenciado Ramírez», dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz a pesar del terror que sentía. La joven finalmente levantó la vista. Me evaluó con una mirada que parecía decir, «Otra vieja con problemas», y señaló hacia un pasillo. «Tercera puerta a la derecha. Está esperándola». Caminé por ese pasillo, sintiendo que cada paso me llevaba hacia un abismo. Toqué la puerta con dedos temblorosos. «Adelante», respondió una voz masculina. El gerente era un hombre joven, quizás de unos 35 años, con lentes de armazón negro que no paraba de ajustarse nerviosamente. Ese gesto me puso aún más nerviosa. Cuando me vio entrar, se puso de pie rápidamente, con una expresión incómoda en el rostro. «Señora Margarita, gracias por venir tan pronto. Por favor, siéntese». Me senté en la silla frente a su escritorio, que estaba cubierto de papeles y carpetas. Crucé las manos sobre mi regazo para esconder que temblaban. «¿Qué sucede con mi cuenta, licenciado?», pregunté directamente, cansada ya de la incertidumbre. Él se ajustó los lentes nuevamente, un gesto que evidentemente hacía cuando estaba nervioso. Carraspeó. «Señora, esto es complicado y delicado. Hemos detectado que la pensión que usted recibe». Hizo una pausa tan larga que pensé que no continuaría. «No le corresponde. Hubo un error administrativo hace 20 años, cuando se procesó inicialmente. El dinero pertenece a otra beneficiaria». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El aire salió de mis pulmones de golpe. «¿Cómo que otra beneficiaria?». Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, casi un chillido. «Esa es la pensión de mi esposo, Ernesto Maldonado. Yo soy su viuda legítima». «Sí, verá, es justamente ahí donde está el problema». El licenciado Ramírez se veía cada vez más incómodo, aflojándose el cuello de la camisa. «Tenemos otra señora que también reclama ser la viuda del señor Ernesto Maldonado. Y sus documentos, bueno, parecen ser los originales. Los documentos que certifican su matrimonio con el señor Maldonado tienen sellos y firmas que anteceden a los suyos». El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Me aferré a los brazos de la silla para no caer. «Eso es imposible», susurré. «Yo estuve casada con Ernesto durante 15 años. Tengo fotografías, cartas, recuerdos. Tengo nuestro acta de matrimonio. Tengo...». «Lo sé, señora. Y eso es lo que hace esta situación tan complicada. Ambas tienen documentos que parecen legítimos. Ambas tienen evidencia de su matrimonio con el mismo hombre. Por eso necesitamos hacer una investigación exhaustiva antes de poder continuar con los depósitos de la pensión». «¿Continuar?». Mi voz sonaba histérica ahora. «¿Me está diciendo que van a suspender mi pensión?». «Temporalmente, hasta que se resuelva esta irregularidad. Entiendo que es difícil, pero...». «Difícil». Me puse de pie tan bruscamente que la silla casi se cae. «Esa pensión es todo lo que tengo. Es mi única manera de sobrevivir. No puede simplemente quitármela porque apareció alguien con papeles similares. Lo lamento mucho, señora, pero hasta que no establezcamos quién es la beneficiaria legítima, no podemos procesar los pagos. Sería ilegal. Salí de ese banco como un fantasma. No recuerdo haber caminado hasta la parada del autobús. No recuerdo el viaje de regreso. Solo recuerdo llegar a mi apartamento y cerrar la puerta detrás de mí,
deslizándome por ella hasta quedar sentada en el suelo, abrazando mis rodillas como una niña asustada. 20 años de mi vida sostenida por ese dinero. 20 años pagando mi modesto apartamento, comprando mis medicinas, ayudando a mis nietos cuando sus padres no podían. 20 años construyendo una vida sobre lo que ahora parecía ser arena movediza. ¿Todo había sido un error? ¿Todo era una mentira? No podía aceptarlo, no sin luchar. Pero mientras estaba ahí sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta y las lágrimas corriendo por mis mejillas, una pregunta más aterradora comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si no era un error? ¿Y si era algo peor? Esa noche no dormí, ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro nervioso del licenciado Ramírez diciéndome que había otra mujer, otra viuda, otra esposa de Ernesto. Me levanté cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, con los ojos hinchados y ardientes de tanto llorar. Me preparé un té de manzanilla que no pude beber. Me senté en el sofá mirando al vacío hasta que finalmente tomé una decisión. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar que yo era la verdadera esposa de Ernesto Maldonado. Comencé a revisar cada documento que tenía guardado. Saqué todas las cajas viejas del armario, todas las carpetas amarillentas, todos los sobres con fotografías que había guardado celosamente durante años. Los esparcí sobre la mesa del comedor, creando un mosaico de mi vida pasada. Ahí estaba nuestro acta de matrimonio, fechada el 15 de junio de 1968. El papel estaba amarillento, pero las firmas eran claras. Margarita Flores y Ernesto Maldonado, unidos en matrimonio ante el juez civil. Teníamos 22 y 26 años respectivamente. Yo llevaba un vestido blanco simple que había cosido mi madre y Ernesto un traje gris que había sido de su padre. Ahí estaban las fotografías de nuestra boda. Solo habíamos invitado a familiares cercanos, unas 30 personas en total. En las fotos me veía tan joven, tan radiante, tan enamorada. Y Ernesto me miraba con tal intensidad que incluso ahora, décadas después, podía sentir el calor de esa mirada. Revisé nuestras fotografías de luna de miel en Acapulco, las de cuando nos mudamos a nuestro primer departamento, las del nacimiento de Fernando, nuestro primer hijo, las del bautizo de Lucía, nuestra hija. Cada imagen era un testimonio de una vida compartida, de un amor real, de un matrimonio verdadero. Pero entonces, mientras seguía buscando, encontré algo extraño. Era una vieja caja de zapatos que no recordaba haber guardado. Estaba en el fondo del armario, detrás de otras cajas, cubierta de polvo. La saqué con curiosidad, preguntándome qué podría contener. Cuando la abrí, el corazón casi se me detuvo. Dentro había una identificación oficial. La fotografía era definitivamente de Ernesto, ese rostro que había besado 1000 veces, esos ojos que conocía tan bien. Pero el nombre impreso no era Ernesto Maldonado, era Ricardo Sandoval. Las manos me temblaron tanto que dejé caer la identificación al suelo. Me quedé mirándola ahí, sobre la alfombra, como si fuera una serpiente venenosa. ¿Quién había sido realmente el hombre con quien viví 15 años? ¿Cuántas veces había besado esos labios sin saber que me mentían incluso en su nombre? Con dedos temblorosos, recogí la identificación y la examiné más de cerca. Era una credencial del Instituto Mexicano del Seguro Social, expedida en 1972, 4 años después de nuestra boda. Ricardo Sandoval, fecha de nacimiento, la misma que la de Ernesto. Lugar de nacimiento, Puebla, no Ciudad de México como Ernesto siempre me había dicho que era. Seguí buscando en esa caja maldita con una mezcla de terror y necesidad de saber. Encontré un recibo de hotel en Puebla, fechado el 15 de junio de 1978. Mi corazón se encogió al ver la fecha. Ese día era nuestro 10º aniversario de bodas. Ese día, según recordaba con claridad dolorosa, Ernesto estaba en Monterrey cerrando un negocio importante. Me había llamado desde allá por la noche, pidiéndome disculpas por no poder estar conmigo en nuestro aniversario. Yo le había dicho que lo entendía, que su trabajo era importante, que habría otros aniversarios. Pero ahora ese recibo me gritaba otra verdad. Había estado en Puebla, a solo 2 horas de casa, en un hotel,
y no había querido que yo lo supiera. Encontré más recibos, docenas de ellos, hoteles en Puebla, restaurantes en Puebla, gasolineras en la carretera México-Puebla, todos de fechas en las que él supuestamente estaba viajando por trabajo a otras ciudades, Guadalajara, Monterrey, Veracruz. ¿Cuántas mentiras más descubriría si seguía excavando? ¿Cuánto de mi vida había sido una ficción cuidadosamente construida? Pasé horas revisando cada papel, cada fotografía, cada pequeño recuerdo, y con cada descubrimiento, la imagen del hombre que creía conocer se desdibujaba un poco más. Era como mirar un cuadro que siempre habías creído hermoso, solo para descubrir que estaba pintado sobre otro cuadro completamente diferente, más oscuro, más perturbador. Cuando cayó la noche de ese segundo día sin dormir, tomé una decisión. Al día siguiente regresaría al banco. Llevaría todos estos documentos. Exigiría respuestas. Exigiría ver a esa otra mujer que afirmaba ser la viuda de Ernesto. Porque si iba a descubrir la verdad, necesitaba mirarla a los ojos. Al día siguiente regresé al banco, armada con una bolsa llena de documentos, fotografías y las preguntas que me habían quitado el sueño durante 2 noches. Llegué temprano, antes incluso de que abrieran las puertas. Esperé afuera, de pie, porque sentía que si me sentaba, no podría volver a levantarme. Cuando finalmente abrieron, fui directamente al escritorio de recepción. La misma joven de antes estaba ahí, pero esta vez le hablé con tal autoridad que levantó la vista inmediatamente. Necesito ver al licenciado Ramírez. Ahora. ¿Tiene cita, señora? No necesito cita. Dígale que Margarita Flores está aquí y que no me voy hasta hablar con él. Algo en mi tono debe haberla asustado porque inmediatamente tomó el teléfono. Minutos después, el licenciado Ramírez salió de su oficina, con esa misma expresión incómoda de antes. Señora Margarita, por favor, pase a mi oficina. No, lo interrumpí. Quiero ver a esa mujer, a la que dice ser la viuda de Ernesto. Quiero verla ahora. El licenciado se puso pálido. Señora, eso no es... No sé si es apropiado. No me importa lo que sea apropiado. Ella está reclamando mi pensión, mi vida. Tengo derecho a saber quién es. Ella está aquí, admitió finalmente, bajando la voz. Vino esta mañana a presentar más documentos. Está en la sala de espera. Sentí que el corazón se me aceleraba. Sin esperar permiso, pasé junto al licenciado y me dirigí hacia la sala de espera. Y ahí fue donde la vi por primera vez. Estaba sentada en uno de esos sillones de cuero sintético que chirrían cuando te mueves, con un bolso negro sobre su regazo y una carpeta marrón a su lado. Era una mujer de mi edad, quizás 1 año o 2 mayor. Su cabello gris estaba perfectamente peinado en un corte bob que le llegaba hasta la barbilla. Llevaba un vestido azul marino que le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Tenía arrugas profundas alrededor de la boca y los ojos, el tipo de arrugas que se forman de tanto sonreír o de tanto llorar. Cuando entré, levantó la vista, y en ese instante, cuando nuestras miradas se encontraron, las dos supimos exactamente quiénes éramos. Podía ver en sus ojos grises, tan grises como los míos, el mismo shock, la misma confusión, el mismo dolor que yo sentía. ¿Usted también? Comenzó ella, con voz cautelosa, casi un susurro. Ernesto Maldonado, terminé yo. El nombre quedó flotando en el aire entre nosotras como una acusación. Nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente. El aire en esa sala se volvió tan denso que apenas podía respirar. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo de las conversaciones de otros clientes, el teclear de las computadoras, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Lentamente, muy lentamente, ella se puso de pie. Dejó su bolso en el asiento y caminó hacia mí. De cerca pude verla mejor. Tenía la piel ligeramente más oscura que yo, como si pasara más tiempo al sol. Sus manos, que sostenían la carpeta marrón con fuerza, tenían manchas de la edad, exactamente como las mías. Llevaba un anillo de bodas simple en el dedo anular izquierdo, un anillo que me resultó dolorosamente familiar porque era idéntico al que yo había llevado durante 15 años. Me llamo Beatriz,
dijo con voz quebrada, y podía ver las lágrimas acumulándose en sus ojos grises. Beatriz Ramírez, y estuve casada con ese hombre durante 18 años. Yo soy Margarita, Margarita Flores, respondí, sintiendo que mis propias lágrimas amenazaban con derramarse. 15 años. Las dos entendimos en ese momento, sin necesidad de más palabras, que no éramos enemigas. No éramos rivales peleando por un premio. Éramos víctimas de la misma mentira, dos mujeres que habían amado al mismo fantasma, que habían construido sus vidas sobre los mismos cimientos de arena. El licenciado Ramírez había aparecido detrás de mí, claramente nervioso por esta confrontación. «Señoras, por favor, si pudieran pasar a mi oficina». «¿Ambas?», preguntó Beatriz mirándolo. «Sí, creo que sería mejor que hablemos todos juntos. Esto es más complicado de lo que pensaba». La oficina del licenciado Ramírez de repente pareció mucho más pequeña con las 3 personas adentro. Beatriz y yo nos sentamos en las 2 sillas frente al escritorio, separadas por apenas unos centímetros, pero unidas por una verdad que ninguna de las dos había pedido conocer. El licenciado Ramírez se sentó, se ajustó los lentes nerviosamente, ese maldito gesto que ya empezaba a irritarme, y abrió 2 carpetas sobre su escritorio. «Señoras, lo que voy a mostrarles es inusual. Diría que único en mi experiencia. He consultado con mis superiores y con el departamento legal, y ninguno ha visto algo así antes. Solo muéstrenos», dije con voz tensa. Comenzó a sacar documentos de ambas carpetas, colocándolos lado a lado sobre el escritorio. Actas de matrimonio, fotografías, cartas de amor, recibos de pagos compartidos, declaraciones de impuestos, certificados de nacimiento de hijos, todo duplicado, todo real, todo falso al mismo tiempo. «Este es el acta de matrimonio de la señora Beatriz Ramírez con el señor Ernesto Maldonado», dijo, señalando un documento amarillento, fechada el 3 de marzo de 1965, registrada en Puebla. Luego señaló otro documento, igualmente amarillento. «Y esta es el acta de matrimonio de la señora Margarita Flores con el señor Ernesto Maldonado, fechada el 15 de junio de 1968, registrada en Ciudad de México». Beatriz y yo nos miramos. 3 años de diferencia. Ella se había casado con él 3 años antes que yo. «Tengo fotografías de nuestra boda», dijo Beatriz con voz temblorosa, sacando un sobre de su bolso. «Tengo fotos de nuestros hijos, de nuestras vacaciones, de cumpleaños, navidades, aniversarios». «Yo también», respondí, sacando mi propia colección de memorias. El licenciado Ramírez extendió las fotografías de ambas sobre el escritorio. Era surrealista. En las fotos de Beatriz, Ernesto aparecía sonriente, abrazando a una mujer, a unos niños. En mis fotos, el mismo Ernesto aparecía sonriente, abrazando a otra mujer, a otros niños. El mismo hombre viviendo 2 vidas paralelas, capturadas en papel fotográfico como evidencia de un engaño perfecto. «¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta?», murmuré, más para mí misma que para ellos. «¿Cómo puede alguien mantener 2 familias completamente separadas durante tanto tiempo?». «Él viajaba mucho por trabajo», respondió Beatriz con amargura, apretando un pañuelo entre sus dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «O eso decía. Era vendedor de maquinaria industrial. Siempre estaba yendo y viniendo. Yo vivía en Puebla. Supongo que usted...». «Ciudad de México», confirmé, sintiendo náuseas. Nos dijo que su trabajo lo obligaba a estar de un lado a otro constantemente, que viajaba a diferentes estados para cerrar negocios, que era el precio del éxito, que si queríamos una buena vida, teníamos que aceptar sus ausencias. Beatriz soltó una risa seca, sin humor, que sonó más como un sollozo. A mí me decía exactamente lo mismo, que los sacrificios que hacíamos valdrían la pena, que pronto podría retirarse y pasaríamos todo el tiempo juntos. Me lo prometió en nuestro 20º aniversario. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Murió 3 meses después de esa promesa, o eso creía yo. «Esperen», interrumpí, volteándome bruscamente hacia ella. «¿Dijo 20º aniversario? ¿Cuándo fue eso?» «Marzo de 1985. «¿Por qué?» Sentí que el aire salía de mis pulmones. «Porque Ernesto murió en 1983, en noviembre de 1983.
Ataque al corazón. Tenía 51 años. El licenciado Ramírez se enderezó en su silla, de repente muy alerta. Señora Beatriz, ¿cuándo murió su esposo? En 1985. Agosto de 1985. También fue un ataque al corazón. Tenía 53 años. Nos quedamos en silencio, procesando esta nueva información imposible. El mismo hombre había muerto 2 veces, con 2 años de diferencia, a diferentes edades. Esto no tiene sentido, dije finalmente. Nada de esto tiene sentido. Beatriz estaba pálida, con las manos temblando visiblemente. A menos que... comenzó, pero no terminó la frase. A menos que nunca murió, completé yo, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. A menos que todo haya sido una farsa. El licenciado Ramírez carraspeó incómodo. Señoras, creo que esto va más allá de un simple error administrativo con la pensión. Creo que necesitan investigar más a fondo. Y creo... Se ajustó los lentes nuevamente. Creo que deberían hacerlo juntas. Beatriz me miró. Yo la miré a ella, y en ese momento, sin palabras, formamos una alianza. 2 extrañas que de repente tenían más en común que con cualquier otra persona en el mundo. ¿Quiere tomar un café?, le pregunté. Creo que voy a necesitar algo más fuerte que café, respondió. Pero sí, necesitamos hablar. Salimos del banco aturdidas, caminando lado a lado pero sin tocarnos, como si el contacto físico pudiera hacer que esta realidad imposible fuera más real. El sol de mediodía nos golpeó en la cara, demasiado brillante, demasiado alegre para el momento oscuro que estábamos viviendo. Hay una fonda cerca de aquí, dije finalmente. La conozco desde hace años. Es tranquila. Beatriz asintió sin hablar. Caminamos en silencio por 2 cuadras hasta llegar a La Guadalupana, una pequeña fonda familiar que había sido mi refugio durante años. El olor a frijoles refritos y tortillas recién hechas nos envolvió como un abrazo maternal que ambas necesitábamos desesperadamente. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de los otros comensales. La mesera, doña Carmen, me conocía bien y notó inmediatamente que algo andaba mal. Pero con la sabiduría de alguien que ha visto mucho en la vida, solo nos trajo café sin hacer preguntas. Bebimos en silencio durante un momento, ambas procesando, ambas tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, Beatriz habló. Necesitamos saber toda la verdad, dijo, removiendo su café con una intensidad que delataba su rabia contenida. No podemos quedarnos solo con esto. Tiene que haber más. Tiene que haber... No sé, algo que explique todo esto. Estoy de acuerdo, respondí, sintiendo cómo la conmoción inicial comenzaba a transformarse en determinación. Pero, ¿por dónde empezamos? Han pasado décadas. La mayoría de las personas que conocieron a Ernesto probablemente ya no están disponibles para hablar, o no querrán involucrarse. Por nuestros hijos, dijo Beatriz, y algo en su tono me hizo levantar la vista bruscamente. Nuestros hijos eran lo suficientemente grandes cuando supuestamente murió. Si hay algo raro en su muerte, ellos podrían saberlo. El corazón se me encogió dolorosamente en el pecho al pensar en mis hijos. Fernando tenía 16 años cuando Ernesto murió. Lucía tenía 14. Habían sido lo suficientemente grandes para entender, para hacer preguntas, para notar inconsistencias. Mis 2 hijos, ya adultos, siempre han idolatrado a su padre, dije lentamente. Hablan de él como si hubiera sido un santo. ¿Cómo voy a decirles que todo era una farsa? ¿Cómo destruyo la imagen del hombre que consideraban su héroe? Yo tengo 3 hijos, respondió Beatriz. 2 varones y una mujer. Y tienes razón, también idolatran a su padre. Pero si hay aunque sea una posibilidad de que ellos sepan algo, tenemos que intentarlo. Pasamos las siguientes 2 horas en esa fonda, comparando notas, fechas, eventos. Fue como armar un rompecabezas macabro. Beatriz sacó una libreta y comenzó a hacer una línea de tiempo. Nos casamos en marzo de 1965, dijo, escribiendo. Yo tenía 21 años, él 25. Vivíamos en Puebla. Él trabajaba para una empresa de maquinaria industrial. En 1968, 3 años después, se casó conmigo, continué. Yo tenía 22.
Él me dijo que tenía 28. También dijo que trabajaba en maquinaria industrial. Pero vivíamos en Ciudad de México. Mi primer hijo nació en 1966, dijo Beatriz. Un año después de casarnos. Se llama Roberto. Mi primer hijo, Fernando, nació en 1969, un año después de nuestra boda. Seguimos así, llenando la línea de tiempo con nacimientos, cumpleaños, aniversarios. Era perturbador ver cómo Ernesto había orquestado su vida para nunca estar en el mismo lugar en el mismo momento. Cuando tenía que estar en el cumpleaños de uno de los hijos de Beatriz, le decía a mi familia que tenía un viaje de negocios urgente. Cuando era Navidad con mi familia, le decía a Beatriz que su jefe lo había enviado a cerrar un contrato importante. Era meticuloso, observé con amargura. Cada detalle estaba planeado. Cada mentira tenía otra mentira que la respaldaba. 18 años, susurró Beatriz. Durante 18 años me besó, me abrazó, me dijo que me amaba, y todo el tiempo estaba viviendo otra vida completa con otra familia. 15 años para mí. Y lo peor es que... Mi voz se quebró. Lo peor es que yo lo amaba. Genuinamente lo amaba. ¿Cómo puedo confiar en mis propios sentimientos ahora? Si fui tan ciega a esto, ¿en qué más he sido ciega en mi vida? Beatriz extendió su mano sobre la mesa y después de un momento de duda, la tomé. Su piel era cálida, sus dedos fuertes. No fuiste ciega, dijo firmemente. Fuiste engañada. Hay una diferencia. Él era el mentiroso, no nosotras las tontas. Esas palabras, dichas por alguien que estaba viviendo exactamente el mismo dolor, me dieron más consuelo que cualquier otra cosa que hubiera escuchado en días. Deberíamos intercambiar información de contacto, sugerí, y planear cómo vamos a abordar a nuestros hijos. Juntas, acordó Beatriz. Porque si algo he aprendido en las últimas horas es que no tengo que enfrentar esto sola, y tú tampoco. Nos quedamos un rato más, hablando, llorando a veces, otras veces riendo amargamente de lo absurdo de la situación. Cuando finalmente nos despedimos en la calle, con la promesa de llamarnos esa misma noche, sentí algo que no había sentido en días: esperanza. No esperanza de que las cosas fueran a estar bien, sino esperanza de que al menos no estaba sola en este infierno. Esa tarde, después de separarme de Beatriz, me senté en mi apartamento mirando el teléfono durante casi una hora antes de atreverme a marcarlo. Finalmente, con manos temblorosas, llamé a mi hijo mayor. «Fernando, soy mamá. Necesito que vengas a casa. Es importante». «Mamá, estoy en el trabajo. ¿Puede esperar hasta la noche?» «No, no puede esperar. Por favor, hijo, es urgente». Algo en mi tono debe haberlo alarmado porque acordó venir de inmediato. Colgué y me preparé mentalmente para lo que vendría. Me cambié de ropa, me lavé la cara, me peiné. Quería estar presentable, fuerte. No quería que me viera desmoronándome. Fernando llegó media hora después. Es un hombre de 45 años ahora, pero cuando lo veo, a veces todavía veo al niño que era. Tiene los ojos de su padre, la misma forma de la mandíbula. Durante años, esas similitudes me habían consolado. Ahora me dolían. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, claramente preocupado. «¿Estás enferma?». «Siéntate, Fernando». Se sentó en el sofá, ese sofá donde tantas veces nos habíamos sentado juntos a ver películas, a charlar, a compartir momentos de familia. Ahora se sentía como un territorio enemigo. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Me lo prometes?». «Claro, mamá. ¿Qué sucede? ¿Tu padre tenía otra familia?». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Vi cómo el color huía del rostro de Fernando, cómo sus ojos se ampliaban con shock, pero no era el shock de la sorpresa, era el shock de ser descubierto. «Mamá», comenzó, sin poder mirarme a los ojos. «No me mientas». Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. «Ya sé la verdad. Conozco a Beatriz. Sé que tu padre estuvo casado con ella mientras estaba casado conmigo. Lo que necesito saber es, ¿tú lo sabías?». Fernando se pasó las manos por el rostro, un gesto que había heredado de su padre y que ahora me dolía ver con una intensidad física. Era como ver el fantasma de Ernesto sentado frente a mí, siendo confrontado con sus mentiras.
No todo, susurró finalmente. Pero sí, sabía algo. Sentí como si me hubieran golpeado. Había albergado la esperanza, pequeña y patética, de que mis hijos no lo supieran, que hubieran sido tan engañados como yo. ¿Desde cuándo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo llevabas guardando este secreto? Fernando respiró profundo, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Hace años, cuando papá aún vivía, yo tenía, creo que 17. Había ido a Puebla con unos amigos de la escuela. Era un torneo de fútbol. Y lo vi. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Lo vi en la calle, caminando con una mujer y unos niños. Los estaba abrazando, riéndose. Parecían una familia. ¿Y qué hiciste? Los seguí. Me escondí, observé. Los vi entrar a una casa, actuar como actuábamos nosotros en casa. La mujer lo besó antes de entrar. Los niños lo llamaban papá. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no me moví para limpiarlas. Continúa. Esperé afuera de la casa. Cuando salió solo, unas horas después, lo confronté. Nunca olvidaré su cara. Se puso pálido, completamente blanco. Pensé que le iba a dar un ataque ahí mismo. ¿Y qué te dijo? Fernando se quebró entonces. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, dejando rastros brillantes en su rostro. Me dijo que eran clientes importantes, que había tenido que llevarlos a comer, que era parte de su trabajo, que estaba cerrando un negocio muy importante y que si lo arruinaba, podríamos perder todo. Me rogó que no le dijera nada a nadie, especialmente a ti. Dijo que podía poner en riesgo todo nuestro futuro. ¿Y le creíste? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, cortante como vidrio roto. Yo tenía 17 años, mamá. Fernando levantó la voz por primera vez. Era mi padre, mi héroe, mi modelo a seguir. Claro que quise creerle. Necesitaba creerle. Pero había algo más en sus ojos, algo oscuro que no me estaba diciendo, una sombra que intentaba esconder. Fernando, mírame. Mírame a los ojos. ¿Hay algo más que debas decirme? Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Y entonces, con voz ahogada, dijo las palabras que me destrozaron completamente. Lucía también lo sabía. Tu hermana también lo sabía. Descubrimos juntos que papá tenía otra vida, otro hogar, otra familia. El mundo se detuvo. Mi hija, mi pequeña Lucía, también sabía. ¿Cómo es que ella lo descubrió? Encontró cartas, años después de mi encuentro en Puebla. Estaba buscando unos documentos que necesitaba para la escuela y encontró una caja con cartas de amor, de esa mujer, de Beatriz. Cartas fechadas durante años, incluyendo algunas de cuando nosotros éramos niños. ¿Y qué hicieron? Lo confrontamos juntos, los dos. Y él. Fernando dejó caer las manos, revelando un rostro destrozado por el llanto. Él se arrodilló frente a nosotros, mamá. Lloró. Nos rogó que no te dijéramos nada. Dijo que te rompería el corazón, que eras demasiado frágil, que no lo soportarías. Nos hizo jurar sobre la Biblia que guardaríamos el secreto. Dijo que si lo revelábamos, te destruiríamos, que todo sería nuestra culpa. Así que elegiste protegerlo a él en lugar de a mí. Elegí protegerte a ti. Fernando se puso de pie, agitado. Eso pensé que estaba haciendo. Papá nos convenció de que decirte sería peor, que te causaría más daño. Y después, cuando murió, ¿qué sentido tenía decírtelo entonces? Ya no podía lastimarte más. Sentí como si me hubieran arrancado algo vital del pecho. Mis propios hijos. Durante todos estos años, durante cada cena de Navidad, cada cumpleaños, cada abrazo, mis propios hijos habían guardado este secreto devastador. Me habían mentido con sonrisas, me habían dicho, te quiero, sabiendo esta verdad terrible. ¿Cuántas veces me abrazaste sabiendo esto? Pregunté con voz rota. ¿Cuántas veces me miraste a los ojos y me mentiste? Mamá, por favor. No. Me puse de pie, alejándome de él. No me toques. No ahora. Necesito que te vayas. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Vete. Sal de mi casa. Fernando se quedó ahí, paralizado,
con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Sé que no significa nada ahora, pero realmente pensamos que estábamos haciendo lo correcto. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, respondí con amargura. Ahora vete. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me dejé caer en el sofá. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Solo me senté ahí, mirando al vacío, tratando de procesar que las dos personas que había traído al mundo, que había criado, que había amado incondicionalmente, me habían traicionado tan profundamente. Esa noche llamé a Beatriz como habíamos acordado. Mi voz debió sonar tan rota como me sentía, porque inmediatamente me preguntó qué había pasado. «Mis hijos lo sabían», le dije, y decirlo en voz alta hizo que la traición doliera aún más. Ambos, Fernando y Lucía. Lo descubrieron cuando Ernesto aún vivía y guardaron el secreto todos estos años. ¿Los tuyos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego un suspiro profundo, cargado de dolor. Sí, acabo de hablar con mi hijo mayor, Roberto. Me confesó que... Su voz se quebró. Que tu familia y la mía han estado en contacto durante años, que sabían de la existencia mutua, que todos, absolutamente todos, guardaron el secreto de Ernesto. Me quedé sin aliento. La magnitud de la conspiración era abrumadora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tantas personas pudieron mantener un secreto así durante décadas? No lo sé, respondió Beatriz, y podía escuchar el llanto en su voz. Roberto dice que todos pensaban que era lo mejor, que revelarlo solo causaría dolor innecesario, que era mejor dejarnos vivir en la ignorancia. Como si fuéramos niñas pequeñas que no pueden manejar la verdad, dije con amargura. Exacto, como si no tuviéramos derecho a saber sobre nuestras propias vidas. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una procesando, cada una sintiendo el peso de esta traición colectiva. ¿Qué clase de hombre era?, preguntó Beatriz finalmente, entre sollozos. ¿Qué clase de padre les enseña a sus hijos a mentir así? ¿A traicionar a su propia madre? ¿A valorar más la comodidad que la verdad? No lo sé, respondí, sintiendo un vacío enorme en el estómago. Creí conocerlo. Durante 15 años compartí mi cama, mi vida, mis sueños con él. Y no conocía nada. Era un extraño con el rostro de alguien que amaba. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Beatriz. Que incluso ahora, después de saber todo esto, parte de mí todavía lo ama. Odio esa parte de mí, pero existe. ¿Cómo puedes dejar de amar a alguien solo porque descubriste que era un monstruo? Sus palabras resonaron profundamente en mí porque yo sentía exactamente lo mismo. Era como tener dos personas dentro de mí, una que había amado profundamente a Ernesto y otra que lo odiaba con cada fibra de su ser por lo que había hecho. Y las dos personas estaban en guerra constante. Creo que eso es normal, dije finalmente. El amor no se apaga como un interruptor. Es más complicado que eso. Podemos odiar lo que hizo y aún recordar los buenos momentos. Eso no nos hace débiles. ¿Tú crees? Tengo que creerlo. De lo contrario, me vuelvo loca. Hablamos durante más de 2 horas esa noche. Beatriz me contó más detalles de su vida con Ernesto. Yo le conté los míos. Y mientras más hablábamos, más claro se volvía que Ernesto había sido meticuloso en mantener las dos vidas separadas. Nunca había mezclado detalles. Nunca había cometido errores obvios. Era como si hubiera vivido 2 vidas completamente compartimentalizadas. Mis hijos dijeron algo más, comenté hacia el final de la conversación. Dijeron que después de que Ernesto supuestamente murió, hubo algunos contactos extraños, llamadas de números desconocidos, cartas sin remitente, como si alguien estuviera verificando que la historia se mantuviera. ¿Llamadas? Beatriz sonó alarmada. Yo también recibí esas llamadas. Pensé que eran estafadores o vendedores. Nunca hablaban, solo se quedaban en silencio por unos segundos y colgaban. ¿Durante cuánto tiempo? Años. Hasta hace, no sé, 5 o 6 años quizás. Después se detuvieron. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Beatriz, ¿qué tal si esas llamadas eran de Ernesto? Verificando que sus viudas todavía estuvieran bien,
¿Que no hubieran descubierto nada? Eso es... Se detuvo. Eso es enfermizo. Pero después de todo lo que hemos descubierto, ¿por qué me sorprende? Necesitamos investigar más, dije con determinación. Ya no podemos confiar en nuestras familias para decirnos la verdad. Tenemos que descubrirla nosotras mismas. Estoy de acuerdo. ¿Qué propones? Mañana, ¿puedes venir a mi casa? Traeré todos los documentos que tengo de Ernesto. Tú trae los tuyos. Vamos a revisarlo todo, línea por línea, papel por papel. Tiene que haber algo que nos dé una pista sobre lo que realmente pasó. Ahí estaré, temprano. Esa noche, por primera vez en días, dormí un poco. No bien, pero dormí. Y soñé con Ernesto. En el sueño, él me miraba desde lejos, con esa sonrisa que solía derretirme, pero cuando intentaba acercarme, él se alejaba, dividiéndose en dos, luego en tres, luego en docenas de versiones de sí mismo, todas sonriendo, todas mintiendo. Me desperté con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Beatriz llegó a las 9 de la mañana, llevando 2 bolsas grandes llenas de documentos, fotografías y recuerdos. Yo había preparado café fuerte y despejado completamente la mesa del comedor. Sabía que esto tomaría horas, quizás días. Comenzamos metódicamente, organizando todo por fecha. Fue un proceso doloroso. Cada fotografía era un puñal. Cada carta de amor era veneno. Pero nos forzamos a continuar, sabiendo que en algún lugar, entre todos estos papeles, había respuestas. «Mira esto», dijo Beatriz, después de un par de horas, sosteniendo un recibo bancario. «Este es un retiro de una cuenta que Ernesto tenía. Mira la cantidad. Era un retiro de 10,000 pesos, una suma considerable en 1982. ¿Para qué necesitaba tanto dinero? No lo sé, pero mira la fecha, 15 de agosto de 1982. ¿Sucedió algo especial ese día en tu familia?», pensé cuidadosamente, buscando en mi memoria. Fue cuando Fernando tuvo su accidente. Se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo. Tuvimos que llevarlo al hospital privado porque el seguro social estaba saturado. Recuerdo que Ernesto pagó todo en efectivo. Dijo que había recibido un bono del trabajo. El 15 de agosto de 1982 fue también el cumpleaños de mi hija mayor, Patricia. Ernesto le compró una bicicleta nueva, ropa, organizó una fiesta, todo pagado en efectivo. Nos miramos. El mismo día, el mismo dinero, usado para 2 familias diferentes. Estaba malabarando, dije lentamente, no solo con su tiempo, sino con su dinero. Tenía que mantener contentas a ambas familias simultáneamente. «Eso explica por qué siempre estaba estresado por el dinero», comentó Beatriz. «Yo pensaba que era porque teníamos muchos gastos, 3 hijos son caros. Pero en realidad estaba manteniendo a 6 hijos. Seguimos revisando. Encontramos más patrones, más evidencia de cómo Ernesto había tejido cuidadosamente su red de mentiras. Pero entonces Beatriz encontró algo que cambió todo. «Margarita», su voz sonaba extraña, «tienes que ver esto». Era una fotografía, vieja y ligeramente desenfocada. Mostraba a Ernesto en lo que parecía ser un funeral. Estaba de pie junto a un ataúd cerrado, con expresión sombría, pero la fecha escrita al reverso era 1983. «Este es mi supuesto funeral», dije con un nudo en la garganta. «Murió en noviembre de 1983. Pero yo tengo una fotografía casi idéntica de su funeral en 1985, dijo Beatriz, buscando frenéticamente en su bolsa. «Aquí está. Mira». Era verdad. Las fotografías eran increíblemente similares. Ataúd cerrado, flores blancas, gente llorando. Pero eran eventos separados, con 2 años de diferencia. «Espera», dije, acercándome a examinar las fotos más de cerca. «Mira el ataúd. ¿Ves algo raro?» Beatriz entrecerró los ojos. Es el mismo ataúd. Exactamente el mismo. Mira esa hendidura en la esquina superior derecha. Está en ambas fotos. Tenía razón. El mismo ataúd había sido usado en ambos funerales. «¿Cómo es eso posible?», susurré. «A menos que ambos funerales fueran falsos», respondió Beatriz. «A menos que el ataúd estuviera vacío. La habitación pareció girar a mi alrededor. Tuve que sentarme antes de caer.
Pero yo vi su cuerpo, protesté débilmente. Antes del funeral, fui a verlo. Estaba en el ataúd, vestido con su mejor traje. ¿Lo viste de cerca? ¿Tocaste su cara? Pensé cuidadosamente. En realidad no. El funeral había sido con ataúd cerrado supuestamente por petición de Ernesto. No quiero que me recuerden así, había dicho en su supuesto testamento. Solo me habían permitido verlo brevemente, desde cierta distancia, antes de sellar el ataúd. No, admití. No lo toqué. Y estaba demasiado destrozada para acercarme mucho. Mis hijos me sujetaban. Dijeron que no era bueno para mí verlo así. A mí me pasó lo mismo, dijo Beatriz. Dijeron que era mejor recordarlo vivo, que verlo muerto solo me causaría más dolor. Nos manipularon. Mi voz sonaba hueca. Todos estaban en esto. Nuestras familias, todos ellos, orquestaron estos funerales falsos. ¿Pero por qué? ¿Por qué ir a tales extremos? Beatriz se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, pensando, tiene que haber una razón, algo que lo forzara a desaparecer, algo tan grave que fingir su muerte fuera la única opción. ¿Pero qué? ¿Deudas? ¿Problemas legales? ¿O tal vez simplemente se cansó?, dijo Beatriz amargamente. Tal vez mantener dos familias se volvió demasiado difícil y decidió que era más fácil morir que enfrentar las consecuencias. La idea era desgarradora, pero creíble. ¿Qué clase de cobarde elegiría fingir su propia muerte en lugar de admitir la verdad? Necesitamos confirmación, dije con determinación. Necesitamos pruebas sólidas de que está vivo. ¿Alguno de tus hijos admitió tener contacto con él? Beatriz asintió lentamente. Roberto dijo algo extraño. Dijo que nuestras familias manejaron la situación cuando papá tuvo que irse. No murió, se fue. Tenemos que confrontarlos de nuevo, a todos, juntas, ya no más medias verdades. Queremos todo. Estoy de acuerdo, pero necesitamos ser estratégicas. Si los confrontamos uno por uno, tendrán tiempo de coordinar sus historias. Necesitamos reunirlos a todos al mismo tiempo. ¿Una reunión familiar?, sugerí. ¿Con ambas familias? ¿Estás segura? Será intenso. Estoy segura. Es hora de que todos se enfrenten a lo que han hecho. Es hora de que las dos familias de Ernesto finalmente se conozcan. Pasamos el resto del día planeando. Decidimos organizar la reunión para el siguiente fin de semana. Beatriz contactaría a sus 3 hijos y yo a los míos. Les diríamos que teníamos algo importante que discutir, que era urgente que vinieran. Cuando Beatriz se fue esa noche, me quedé sola con mis pensamientos. Miré todas las fotografías esparcidas sobre la mesa. Rostros sonrientes capturados en el tiempo. Momentos que pensé que eran preciosos, pero que ahora estaban contaminados por el conocimiento de la verdad. Tomé una fotografía de mi boda. Ernesto y yo estábamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Yo lo miraba con tal adoración. ¿Alguna vez me había amado realmente? ¿O solo había sido otro papel que interpretaba? Sin pensarlo realmente, arranqué la fotografía por la mitad, separando su imagen de la mía. Luego la arranqué de nuevo, y de nuevo, hasta que solo quedaron pedazos diminutos sobre la mesa. No me hizo sentir mejor, pero al menos era un comienzo. El sábado por la tarde, mi apartamento estaba lleno de gente tensa y confundida. Fernando y Lucía habían llegado con sus respectivos cónyuges. Beatriz había llegado con sus 3 hijos, Roberto, Patricia y Miguel. 9 personas en total, sin contar a Beatriz y a mí. El ambiente era tenso, eléctrico. Nuestros hijos se miraban entre sí con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la culpa. Algunos se conocían, me di cuenta con horror. Patricia y Fernando evidentemente se reconocieron. Habían estado en contacto antes. Gracias a todos por venir. Comencé, de pie frente a todos ellos, con Beatriz a mi lado. Sé que se están preguntando por qué están aquí. ¿Por qué convoqué a extraños a nuestra casa? No son extraños, mamá, dijo Lucía suavemente. Son nuestros medio hermanos. Exacto, intervino Beatriz con voz fría. Son hermanos. Hermanos que se han conocido durante años mientras mantenían a sus madres en la oscuridad. Roberto, el hijo mayor de Beatriz, se puso de pie. Era un hombre grande,
de casi 50 años, con el rostro de su padre. Sabíamos que eventualmente llegaría este día, dijo. Papá nos advirtió que podría suceder. ¿Papá les advirtió? Mi voz subió una octava. ¿Cuándo exactamente les advirtió? ¿Antes o después de fingir su muerte? El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo algunos de los más jóvenes intercambiaban miradas nerviosas. «Queremos la verdad», dijo Beatriz firmemente. «Toda la verdad. ¿Ernesto está vivo?» Nadie respondió durante un largo momento. Finalmente, fue Patricia, la hija de Beatriz, quien habló. «Sí», dijo en voz baja. «Está vivo. O al menos lo estaba la última vez que supimos de él». Escuchar la confirmación, aunque ya lo sospechábamos, fue como recibir un golpe físico. Me tambaleé y Beatriz me sostuvo del brazo. «¿Cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con él?», pregunté con voz temblorosa. «Hace unos 3 años», respondió Fernando. Llamó. Dijo que estaba bien, que estaba a salvo. «¿Dónde está?» «En Argentina. Buenos Aires. Argentina». Había estado viviendo en América del Sur todo este tiempo, mientras nosotras llorábamos su muerte. ¿Por qué? La voz me salió como un grito. ¿Por qué fingir su muerte? ¿Por qué no simplemente divorciarse, separarse, ser honesto por una vez en su maldita vida? Miguel, el hijo menor de Beatriz, se aclaró la garganta. Tenía deudas, grandes deudas. Gente peligrosa lo estaba buscando. Prestamistas sin escrúpulos que amenazaban no solo a él, sino a todas nosotras. La única manera de protegernos era desaparecer. ¿Y ustedes creyeron eso? Beatriz sonaba incrédula. ¿Creyeron que abandonar a sus esposas e hijos era la manera de protegerlos? Nos dijo que si sabían la verdad, los prestamistas las usarían para llegar a él, explicó Roberto. Dijo que el dolor de creerlo muerto era mejor que el peligro de saber que estaba vivo. ¿Y las pensiones?, pregunté. ¿Cómo funcionó eso? Lucía bajó la mirada, avergonzada. Papá tenía 2 empleos, uno oficial registrado a nombre de Ernesto Maldonado en Ciudad de México, otro bajo un nombre diferente en Puebla. Cuando murió, ambas pensiones se activaron. Fue planeado meticulosamente durante años. La magnitud del engaño me dejó sin palabras. No había sido un impulso, una decisión desesperada. Había sido una estrategia cuidadosamente orquestada durante años, involucrando a docenas de personas. ¿Y ninguno de ustedes, miré a cada uno de mis hijos, pensó que teníamos derecho a saber, que merecíamos la verdad? Pensamos que era mejor así, dijo Fernando débilmente. Pensamos que protegerlas era más importante que la verdad. No tienen derecho a tomar esas decisiones por nosotras, dije con voz fría. No son nuestros protectores. Son nuestros hijos, y nos traicionaron. Lo siento, Lucía estaba llorando ahora. Lo siento tanto, mamá. Éramos jóvenes cuando empezó todo esto. Y luego, con el paso de los años, se volvió más difícil decir la verdad. ¿Cómo admites que has estado mintiendo durante décadas? Con honestidad, respondió Beatriz, con valentía, con respeto por las personas que te dieron la vida. Pasamos las siguientes horas extrayendo más detalles. Nos contaron cómo ambas familias se habían conectado inicialmente, cómo habían coordinado los funerales falsos, cómo habían mantenido el secreto durante todos estos años. Era una conspiración masiva, una mentira sostenida por amor mal entendido y lealtad equivocada. Pero entonces Patricia dijo algo que cambió todo. «Hay algo más que deben saber», dijo lentamente. «Sobre el dinero». «¿Qué dinero?», preguntó Beatriz. Papá tiene mucho dinero escondido, cuentas en el extranjero, propiedades que nunca declaró. Cuando fingió su muerte, se llevó la mayor parte, pero dejó algunas cuentas activas con instrucciones específicas. ¿Qué tipo de instrucciones? Que si alguna vez descubrían la verdad, teníamos que darles acceso completo. Dijo que era lo mínimo que les debía. Beatriz y yo intercambiamos miradas. Después de todo el dolor, toda la traición, ¿Ernesto pensaba que podía compensarlo con dinero? ¿Cuánto dinero estamos hablando?, pregunté. Roberto sacó su teléfono y mostró algunos documentos. Entre todas las cuentas, probablemente alrededor de 3 millones de pesos. Quizás más. Nunca tuvimos acceso completo. Era una suma enorme.
suficiente para vivir cómodamente por años, y él lo había escondido mientras nosotras luchábamos con presupuestos ajustados, mientras nos preocupábamos por cómo pagaríamos la siguiente factura médica. Queremos ese dinero, dije sin vacilación. Y queremos la dirección exacta donde está en Buenos Aires. Mamá, ¿para qué?, preguntó Fernando. Déjalo ir, ya tienen el dinero. ¿Para qué remover más el pasado? Porque necesito mirarlo a los ojos, respondí. Necesito que sepa que descubrí su mentira, que no soy la vieja frágil que pensó que era, y que hay consecuencias para sus acciones. Beatriz asintió a mi lado. Yo también voy. Eso es una locura, dijo Patricia. Tienen casi 70 años. No pueden simplemente irse a Argentina a confrontar. Observen cómo podemos, interrumpió Beatriz. Ahora, ¿nos van a dar esa información o tendremos que conseguirla por nuestra cuenta? Los vimos debatir en silencio entre ellos con miradas. Finalmente, Roberto suspiró. Les daré todo lo que tengo. Números de cuenta, direcciones, números de teléfono, todo. Pero por favor tengan cuidado, no sabemos cómo reaccionará cuando las vea. Eso, dije con una sonrisa amarga, es exactamente lo que estoy esperando. La reunión terminó con lágrimas, disculpas y promesas de hacer las cosas mejor. Pero Beatriz y yo sabíamos que la relación con nuestros hijos había cambiado fundamentalmente. La confianza, una vez rota tan completamente, no se repara fácilmente. Cuando todos se fueron, Beatriz y yo nos quedamos sentadas en mi sofá, exhaustas pero determinadas. ¿Realmente vamos a hacer esto?, preguntó. ¿Ir a Argentina? Absolutamente, respondí. He pasado 20 años siendo la viuda llorosa, la mujer abandonada por la muerte. Es hora de ser otra cosa. ¿Qué? La mujer que recupera lo que le robaron, empezando por mi dignidad. Beatriz sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en semanas. Entonces vamos a necesitar pasaportes actualizados y un buen plan. Y quizás algo de ropa nueva, añadí. Si voy a confrontar al fantasma de mi pasado, voy a verme fantástica haciéndolo. Por primera vez desde que todo comenzó, nos reímos. No era una risa de alegría, pero era un comienzo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Primero, nos reunimos con un abogado que Beatriz conocía, una mujer llamada Gabriela Mendoza, que había trabajado en casos de fraude financiero durante 40 años. Era mayor que nosotras. Debía tener unos 75, pero tenía una mente afilada como un cuchillo. Cuando le contamos nuestra historia completa, se quedó en silencio durante un largo momento, revisando los documentos que habíamos traído. En mis 40 años de carrera legal, dijo finalmente, he visto muchas cosas, fraude, engaño, traición. Pero esto es extraordinario en su audacia y crueldad. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Beatriz. Puedo, y lo haré. Lo que este hombre les hizo es no solo moralmente reprobable, sino potencialmente ilegal en varios niveles. Bigamia, fraude de seguros, evasión fiscal, falsificación de documentos oficiales. La lista continúa. ¿Qué podemos hacer legalmente? Gabriela se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos pensativamente. Primero, necesitamos documentar todo. Cada mentira, cada cuenta escondida, cada propiedad no declarada. Segundo, necesitamos prueba física de que está vivo. Fotografías, grabaciones de voz, algo irrefutable. Tercero, necesitamos decidir qué quieren lograr. ¿Justicia penal? ¿Compensación financiera? ¿Ambas? Queremos el dinero que escondió, dije claramente. Ese dinero fue ganado durante nuestros matrimonios. Legalmente, debería haber sido dividido entre nosotras en caso de divorcio o herencia. Están en lo correcto. Si estaban legalmente casadas con él cuando acumuló esa riqueza, tienen derecho a una porción. El problema es que él está oficialmente muerto, lo cual significa que técnicamente esa herencia nunca fue distribuida apropiadamente. ¿Entonces podemos reclamarla? Potencialmente sí, pero primero necesitamos prueba de vida. Sin eso, sus actas de defunción siguen siendo válidas y sus estates cerrados. Necesitan ir a Argentina, confrontarlo y conseguir evidencia irrefutable de que sigue vivo.
Eso es exactamente lo que planeamos hacer, dijo Beatriz. Gabriela nos miró con lo que parecía ser admiración. Son valientes. A su edad, la mayoría de las mujeres simplemente aceptarían el dinero de las cuentas que sus hijos les ofrecieron y seguirían adelante. No somos la mayoría de las mujeres, respondí, y no voy a dejar que este hombre me robe otros 20 años sintiéndome como una víctima. Pasamos las siguientes horas con Gabriela, firmando documentos, estableciendo poderes legales, preparando la infraestructura legal para lo que vendría después. Era complicado y a veces confuso, pero Gabriela nos guió pacientemente a través de cada paso. Cuando salimos de su oficina esa tarde, me sentía empoderada. Finalmente, estaba haciendo algo activo, tomando control de mi propia narrativa en lugar de ser una víctima pasiva de las circunstancias. Los siguientes días los pasamos preparándonos para el viaje. Actualizamos nuestros pasaportes. Compramos boletos de avión. Reservamos un hotel modesto pero limpio en San Telmo, un barrio de Buenos Aires que Fernando me había dicho era seguro y céntrico. También fuimos de compras. Beatriz tenía razón. Si íbamos a confrontar a Ernesto, queríamos vernos bien haciéndolo. No para impresionarlo, sino para nosotras mismas, para sentirnos poderosas. Elegí un vestido negro elegante pero cómodo y un blazer rojo que me hacía sentir como una guerrera. Beatriz eligió un conjunto azul marino con una bufanda de seda que la hacía verse sofisticada y en control. Mientras probábamos ropa en el vestidor de la tienda departamental, Beatriz de repente comenzó a reír. ¿De qué te ríes?, pregunté. De nosotras, 2 mujeres de casi 70 años, comprando ropa para ir a otro país a confrontar al hombre que fingió estar muerto. Si me hubieras dicho hace un mes que estaría haciendo esto, te habría dicho que estabas loca. Me reí también. Lo sé. Es absurdo, pero también es liberador. Por primera vez en 20 años, siento que estoy viviendo realmente en lugar de solo existir. Exactamente. Beatriz me tomó la mano. ¿Sabes? A pesar de todo lo horrible que ha sido descubrir la verdad, hay una parte de mí que está agradecida. ¿Agradecida? Por conocerte, por esta amistad. Saliste de la peor situación de mi vida, pero eres también una de las mejores cosas que me han pasado. Sentí lágrimas picándome en los ojos. Siento lo mismo. Es extraño, ¿verdad?, que algo tan terrible pudiera traer algo tan bueno. La vida es rara así, dijo Beatriz. Pero me alegro de no estar haciendo esto sola. No podría. Yo tampoco. La noche antes de nuestro vuelo, mis hijos vinieron a visitarme. La relación seguía siendo tensa, pero estaban intentando. Fernando trajo comida. Lucía trajo una guía de viaje de Buenos Aires que había comprado. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó Lucía. «Todavía pueden cancelar. Pueden quedarse aquí, tomar el dinero de las cuentas y seguir adelante». «Podría», respondí, «pero no voy a hacerlo. Necesito cerrar este capítulo apropiadamente. Necesito mirarlo a los ojos y decirle exactamente lo que pienso de él». ¿Y si todavía lo amas?», preguntó Lucía suavemente. «¿Y si verlo te duele demasiado?». Era una pregunta justa. La había considerado yo misma durante noches sin dormir. «Probablemente me duela», admití. «Probablemente siempre habrá una parte de mí que ame al hombre que pensé que era, pero necesito separar esa memoria del hombre real que es, y para hacer eso, necesito verlo». Fernando puso una mano en mi hombro. «Eres más fuerte de lo que pensábamos, mamá, de lo que yo pensaba. Lo siento por todo, por no darte crédito, por asumir que necesitabas ser protegida en lugar de informada. Estoy aprendiendo que la fortaleza no es algo que tienes o no tienes», dije. «Es algo que desarrollas. Y a veces, las peores circunstancias sacan la mejor fortaleza». Esa noche, después de que mis hijos se fueron, hice mi maleta cuidadosamente. No llevé mucho. Ropa para una semana, mis documentos, fotografías de evidencia, mi teléfono. Y en el fondo de la maleta guardé cuidadosamente la identificación falsa de Ernesto que había encontrado. Ricardo Sandoval. Era la primera pieza del rompecabezas que había descubierto, y quería tenerla conmigo cuando lo confrontara. Me miré en el espejo antes de acostarme. Vi a una mujer de 68 años con cabello gris y arrugas alrededor de los ojos.
Pero también vi algo que no había visto en años: determinación, fuego, propósito. Ernesto Maldonado o Ricardo Sandoval o quien sea que eres ahora, pensé, estoy yendo por ti. Y cuando termine contigo, desearás haber permanecido muerto. El vuelo a Buenos Aires fue largo. 6 horas que pasé alternando entre dormir inquietamente y mirar por la ventana a las nubes abajo. Beatriz estaba sentada junto a mí, leyendo una novela pero sin pasar las páginas. Ambas estábamos perdidas en nuestros pensamientos. Cuando el avión comenzó su descenso, sentí que mi corazón se aceleraba. Esto era real. Realmente estábamos haciendo esto. Buenos Aires nos recibió con un clima cálido y húmedo. El aeropuerto era moderno y bullicioso. Tomamos un taxi al hotel y durante todo el camino miraba la ciudad con asombro. Era hermosa, con su arquitectura europea y sus calles anchas. Me recordaba a partes de Ciudad de México, pero con su propia personalidad distintiva. Nuestro hotel en San Telmo era pequeño pero encantador. La habitación era limpia y confortable, con 2 camas individuales y una ventana que daba a una calle adoquinada. Después de deshacer nuestras maletas, nos sentamos en las camas, mirándonos. ¿Ahora qué?, preguntó Beatriz. Ahora descansamos un poco, y mañana vamos a buscarlo. Fernando me había dado una dirección. Un edificio en Recoleta, uno de los barrios más elegantes de Buenos Aires. Aparentemente, nuestro hombre que había huido de sus deudas estaba viviendo bastante cómodamente. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la confrontación del día siguiente. ¿Qué diría? ¿Qué diría él? ¿Se sorprendería? ¿Se arrepentiría? ¿Le importaría siquiera? A la mañana siguiente nos vestimos cuidadosamente. Yo con mi vestido negro y blazer rojo, Beatriz con su conjunto azul marino. Nos maquillamos con más cuidado de lo habitual. No vanidad, sino armadura. Necesitábamos sentirnos fuertes, preparadas. Tomamos un taxi hasta la dirección en Recoleta. El edificio era elegante, con una fachada de piedra blanca y balcones de hierro forjado. El portero nos miró con curiosidad, pero no nos detuvo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Beatriz. «¿Subimos? No todavía. Primero esperemos. Verifiquemos que realmente vive aquí». Cruzamos la calle hacia un café con mesas afuera. Pedimos cortados, el café argentino, y nos sentamos donde podíamos ver la entrada del edificio. Esperamos. 1 hora, 2 horas. La gente entraba y salía. Hombres de negocios con maletines, mujeres con bolsas de compras. Pero no Ernesto. Entonces, un poco después de las 11 de la mañana, la puerta se abrió y él salió. Mi corazón literalmente se detuvo. Era él, 20 años mayor, con el cabello completamente blanco en lugar del negro que recordaba. Usaba gafas de sol caras y llevaba una camisa de lino blanca y pantalones casuales de buen corte. Pero era definitivamente él. Esa forma de caminar, ligeramente inclinado hacia adelante. Esa manera de mover las manos cuando estaba pensando. «Dios mío», susurré, «es real. Está realmente vivo». Beatriz estaba pálida, aferrándose a su taza de café con tanta fuerza que temí que la rompiera. «¿Qué hacemos?» «Vamos», dije poniéndome de pie. «Ahora». Cruzamos la calle rápidamente. Ernesto estaba caminando distraído, mirando su teléfono. No nos vio acercarnos. Me planté directamente en su camino. «Hola, Ernesto», dije con una voz que no reconocí como mía. O debería decir Ricardo, o cualquiera que sea tu nombre real. Se quedó completamente paralizado. La sangre huyó de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Detrás de las gafas oscuras, pude ver sus ojos ampliándose con terror puro, absoluto. «Margarita», susurró, como si viera un fantasma. «Sorpresa», dijo Beatriz, apareciéndose a mi lado. «Las 2 fantasmas de tu pasado han venido a visitarte». Ernesto miró alrededor frenéticamente, como un animal acorralado buscando una vía de escape. La gente pasaba a nuestro alrededor en la calle, ajena al drama que se desarrollaba. «No pueden estar aquí», dijo finalmente con voz temblorosa. «No es seguro». «¿Para quién?», espeté. «¿Para ti? Porque para nosotras nada ha sido seguro desde que decidiste destruir nuestras vidas». «No lo entiendes. Hay gente».
Basta de mentiras, lo interrumpió Beatriz. Ya sabemos todo. Las deudas eran una excusa. El peligro era una farsa. Vives aquí como un rey mientras nosotras sobrevivíamos con las migajas de tus pensiones. Por favor. Ernesto miró alrededor nerviosamente. No aquí, no en la calle. Podemos hablar. En privado. Oh, ahora quieres privacidad, dije con una risa amarga. Ahora te preocupa lo que la gente piense. Por favor, repitió, y por primera vez vi lágrimas formándose en sus ojos. Tienen razón. Tienen todo el derecho de estar furiosas. Pero déjenme al menos explicar. Beatriz y yo intercambiamos miradas. Habíamos venido hasta aquí. Podíamos al menos escuchar lo que tenía que decir. Llévanos a tu apartamento, ordené. Ahora. Ernesto asintió débilmente y nos guió de vuelta al edificio. El portero lo saludó cordialmente. Buenos días, señor Sandoval, confirmando que ese era el nombre que usaba aquí. Subimos en un ascensor elegante hasta el 5º piso. El silencio era denso, cargado de 20 años de mentiras sin decir. Cuando abrió la puerta de su apartamento, tuve que contener un jadeo. Era lujoso, muebles de cuero italiano, arte original en las paredes, vistas espectaculares de la ciudad a través de ventanales del piso al techo. Vaya, vaya, dijo Beatriz fríamente. Realmente has sufrido aquí en tu exilio, ¿verdad? El apartamento de Ernesto era un monumento a su hipocresía. Cada objeto caro, cada pieza de arte, cada detalle lujoso era una bofetada a las 2 mujeres que había dejado atrás viviendo con lo mínimo. Siéntense, por favor, dijo débilmente, señalando un sofá de cuero. Preferimos estar de pie, respondió Beatriz con frialdad. Ernesto nos miró a ambas. Se veía pequeño de repente, encogido, a pesar de su altura. Se quitó las gafas de sol y vi que sus ojos estaban rojos, húmedos, pero no sentí compasión, solo rabia. No saben cuántas veces he imaginado este momento, dijo con voz quebrada. Cuántas veces he soñado con que me encontraran. Parte de mí quería que sucediera. Oh, pobrecito, dije con sarcasmo. Qué difícil debe haber sido para ti, viviendo en este apartamento lujoso, con tu nueva identidad y tu nueva vida, mientras nosotras llorábamos tu muerte. Lo siento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sé que no significa nada, pero lo siento. Lo siento tanto. Tienes razón, dijo Beatriz. No significa nada. Queremos respuestas. ¿Por qué? Ernesto se dejó caer en un sillón de cuero, de repente viéndose mucho mayor de lo que era. Se pasó las manos por el rostro, un gesto que había hecho 1000 veces antes, un gesto que ambas reconocimos dolorosamente. Al principio fue un error, comenzó, con voz cansada. Un terrible error que se salió de control. Conocí a Beatriz cuando ya estaba casado contigo, Margarita. Fue en un viaje de negocios a Puebla. Me enamoré. Sé que suena absurdo, sé que suena como una excusa barata, pero me enamoré de verdad. Entonces debiste divorciarte de mí, dije con voz temblorosa. Debiste ser honesto. Lo sé, pero era joven y egoísta y no podía imaginar perder a ninguna de las dos, así que pensé que podría manejarlo, que podría tener ambas vidas, y al principio funcionó. Durante años funcionó. ¿Funcionó? Beatriz soltó una risa histérica. ¿Para quién funcionó, Ernesto? ¿Para ti? Porque para nosotras, viviendo con la mitad de tu tiempo, la mitad de tu atención, la mitad de tu amor, no funcionó en absoluto. Tienen razón, pero yo estaba atrapado. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía decir la verdad. Y luego tuvimos hijos. Las 2 familias tenían hijos. ¿Cómo iba a destruir eso? Destruyéndolo de otra manera, dije amargamente, fingiendo tu muerte, dejándonos con trauma y dolor que ha durado décadas. Las deudas eran reales al principio, continuó. Me metí en problemas financieros tratando de mantener 2 familias. Pedí préstamos a gente peligrosa. Las amenazas eran reales. Pero luego encontré una manera de saldar las deudas. Hice un negocio grande, gané suficiente para pagarles. Entonces ya no necesitabas esconderte, observó Beatriz. No,
pero para entonces ya estaba atrapado en otra manera. Ambas familias sabían de la otra. Nuestros hijos lo habían descubierto. Era solo cuestión de tiempo antes de que ustedes también lo supieran. Y yo era demasiado cobarde para enfrentarlas. Así que elegiste la cobardía más grande de todas, dije. Fingir tu muerte. Sí, susurró. Convencí a nuestras familias de que era la única manera, que si simplemente desaparecía, ustedes podrían seguir adelante, que las pensiones cuidarían de ustedes, que era mejor creerme muerto que saber la verdad. Eso no era decisión tuya. La voz de Beatriz era como hielo. No tenías derecho a tomar esa decisión por nosotras. Lo sé. ¿Alguna vez nos amaste? Pregunté, y odié cómo mi voz se quebró. ¿Alguna vez fuimos más que convenientes para ti? Ernesto levantó la vista, y había algo genuino en sus ojos ahora. Dolor real. Las amé, a ambas, de maneras diferentes, pero reales. Margarita, tú eras mi primera amor, mi compañera. Beatriz, tú eras mi pasión, mi aventura. Las amaba a ambas, y eso fue mi perdición, porque en lugar de elegir, intenté tenerlo todo, y al final terminé sin ninguna. Pobre de ti, dije sin simpatía. Ahora queremos hablar de dinero. Ernesto parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. ¿Dinero? Sabemos de las cuentas escondidas, las propiedades, los activos en paraísos fiscales, todo. ¿Cómo? Nuestros hijos finalmente decidieron que la honestidad era mejor que la lealtad a un mentiroso, respondió Beatriz. Nos lo dijeron todo, y queremos cada centavo. Ernesto se puso pálido. Es todo lo que tengo. Es todo lo que nos robaste, corregí. Durante décadas, dinero que debería haber sido nuestro en un divorcio honesto, dinero que ganaste mientras estabas casado con nosotras. Considéralo un pago atrasado. Si me quitan todo, vivirás como hemos vivido nosotras, dijo Beatriz firmemente, con lo básico, con lo necesario, sin lujos, sin esta vida que construiste sobre nuestras lágrimas. Y si te niegas, continué, iremos a las autoridades argentinas, documentaremos que estás vivo. Eso significa fraude de seguros, evasión fiscal, bigamia. Pasarías el resto de tu vida en prisión. No pueden hacerme eso. Observa cómo podemos, dije con una sonrisa fría. Pero te ofrecemos una alternativa. Nos transfieres todo ese dinero. Firmas documentos renunciando a cualquier reclamo futuro sobre las pensiones o cualquier otro activo. Y nosotras mantenemos tu secreto. Puedes seguir viviendo tu vida de mentiras aquí, solo que con muchos menos ceros en tu cuenta bancaria. Ernesto nos miró largamente. Podía ver los cálculos corriendo por su mente, evaluando sus opciones, buscando una salida. Pero no la había. Lo habíamos acorralado completamente. De acuerdo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. De acuerdo, les daré todo. No confío en tu palabra, dijo Beatriz. Llamaremos a nuestra abogada. Ella preparará los documentos. Los firmarás frente a un notario, y las transferencias se harán inmediatamente. ¿Cuándo? Ahora. Hoy. No vamos a darte tiempo para esconder más activos o desaparecer de nuevo. Ernesto asintió lentamente, derrotado. Pasamos las siguientes horas en su apartamento, con Beatriz llamando a Gabriela en México, quien a su vez contactó a un abogado asociado en Buenos Aires. Era domingo, pero por una tarifa extra el abogado accedió a venir. Mientras esperábamos, el silencio era pesado. Ernesto se sentaba en su sillón, mirando al vacío. Beatriz y yo nos mantuvimos de pie. Nos negábamos a acomodarnos en su espacio, a aceptar su hospitalidad. Éramos intrusas con un propósito, no visitas. ¿Puedo al menos ofrecerles algo de tomar?, preguntó Ernesto débilmente. Agua, café. No queremos nada de ti excepto lo que nos debes, respondí. Él asintió y volvió a su silencio. Miré alrededor del apartamento con más detenimiento. Había fotografías en las repisas, pero ninguna de nosotras, ninguna de nuestros hijos, solo fotos de él en diferentes lugares turísticos. El Cristo Redentor en Río, las cataratas del Iguazú, paisajes de la Patagonia. Había vivido una vida completa aquí, una vida sin nosotras, sin remordimiento aparente. El abogado llegó 2 horas después. Era un hombre de unos 50 años,
profesional y discreto. Trajo un notario público con él. Revisaron nuestros documentos, las pruebas que teníamos y comenzaron a preparar los papeles necesarios. Necesito acceso a todas sus cuentas, le dijo el abogado a Ernesto. Números de cuenta, contraseñas, todo. Ernesto vaciló por un momento. Luego fue a su estudio y regresó con una laptop y varios documentos. Durante las siguientes horas, revisamos meticulosamente cada cuenta, cada activo. Había más de lo que incluso nuestros hijos sabían. Cuentas en las Islas Caimán, Suiza, Panamá, una propiedad pequeña en Uruguay, acciones y bonos en diferentes mercados. Cuando sumaron todo, el total era asombroso, casi 5 millones de pesos mexicanos, una fortuna que él había acumulado y escondido mientras nosotras contábamos cada peso. Esto se dividirá equitativamente entre las señoras Margarita Flores y Beatriz Ramírez, declaró el abogado. 50% para cada una. Esperen, dijo Ernesto de repente. Hay algo más que deben saber. Beatriz y yo intercambiamos miradas cautelosas. ¿Qué ahora?, preguntó Beatriz con cansancio. ¿Otra cuenta escondida? ¿Otra mentira? Hay una tercera cuenta, en Suiza, con mucho más dinero que todas las otras juntas. El silencio que siguió fue absoluto. El abogado dejó de escribir. El notario levantó la vista. Beatriz y yo nos quedamos completamente inmóviles. ¿Tercera? Finalmente logré articular. ¿Tercera? Ernesto bajó la cabeza, incapaz de mirarnos. Me casé con otra mujer, hace 5 años, en España. Se llama Carmen. Tiene 30 años. No sabe nada de ustedes, ni de nuestros hijos, ni de mi pasado. Beatriz se tambaleó y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla. Yo sentí que la habitación giraba. No puede ser, susurró Beatriz. No puede ser real. Esa cuenta en Suiza la estaba guardando para cuando ella descubriera la verdad. Sabía que eventualmente pasaría. Siempre pasa. Y quería tener algo para compensarla cuando su mundo se derrumbara. ¿Qué tan considerado de tu parte?, dije con veneno en la voz. Planear con anticipación para tu próxima traición. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó el abogado, siempre práctico. En Madrid. Piensa que estoy aquí por negocios, que volveré en 2 semanas. Tenemos que contactarla, dije inmediatamente. Tiene que saber. No, por favor. Ernesto se puso de pie. Es joven, esto la destruiría. ¿Y a nosotras no nos destruyó? Beatriz prácticamente gritó. Ella merece ser protegida, pero nosotras no. Ella no tiene la vida que ustedes tienen. No tiene hijos, familia, raíces. Si descubre esto, no tendrá nada. Tendrá la verdad, dije firmemente. Y tendrá su parte del dinero, porque ese dinero en Suiza le pertenece tanto como a nosotras. Dame su información de contacto. No puedo. No estoy preguntando. Mi voz era acero puro. Dame su información ahora, o llamamos a las autoridades en este mismo momento. Ernesto parecía un hombre roto. Con manos temblorosas, escribió un nombre y un número de teléfono en un papel. Carmen Valenzuela. Un número con prefijo español. El dinero en esa cuenta, comenzó. Será dividido en 3, lo interrumpió el abogado. 33.3% para cada señora. Es lo justo. ¿Y si ella no lo quiere?, preguntó Ernesto débilmente. Entonces será su decisión, respondí. Pero al menos sabrá la verdad. Al menos tendrá la opción de decidir su propio futuro, algo que tú nunca nos diste a ninguna de nosotras. Pasamos las siguientes horas finalizando los documentos. Ernesto firmó todo con manos temblorosas, renunciando a todos los activos excepto lo mínimo para vivir. El notario certificó cada documento. El abogado inició las transferencias que comenzarían a procesarse al día siguiente hábil. Cuando todo estuvo terminado, ya era de noche. Las luces de Buenos Aires brillaban a través de las ventanas del apartamento. ¿Ahora qué?, preguntó Ernesto con voz hueca. ¿Se van y me dejan aquí? ¿Qué esperabas?, preguntó Beatriz. ¿Un abrazo de despedida? ¿Perdón? Esperaba. No sé qué esperaba. Vas a vivir con lo que hiciste, dije poniéndome de pie. Todos los días vas a despertar sabiendo que destruiste las vidas de al menos 3 mujeres, que traicionaste a 6 hijos,
que viviste una mentira tan grande que requirió fingir tu propia muerte. Esa es tu sentencia. Vivir con ese conocimiento. Yo también tengo que vivir con ello, dijo en voz baja. Bien, respondió Beatriz fríamente. Que sea insoportable. Salimos del apartamento sin mirar atrás. En el ascensor, Beatriz comenzó a temblar. Cuando llegamos a la planta baja, estaba llorando abiertamente. ¿3? Sollozaba. ¿3 de nosotras? ¿Cómo es posible? La abracé fuertemente y mis propias lágrimas comenzaron a fluir. No lo sé, pero al menos ahora la tercera mujer sabrá. No vivirá 20 años en la ignorancia como nosotras. Esa noche, de vuelta en nuestro hotel, llamé a Carmen. Contestó después de varios timbres, su voz alegre con un ligero acento español. ¿Hola? ¿Carmen Valenzuela? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Margarita Flores, y necesito hablar contigo sobre tu esposo, Ricardo Sandoval, o como yo lo conocía, Ernesto Maldonado. Hubo una pausa larga. ¿Qué quiere decir con cómo lo conocía? Significa que estuve casada con él, durante 15 años, y hay otra mujer aquí conmigo, Beatriz, que también estuvo casada con él. Y tú eres la tercera. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida. La incredulidad de Carmen, su shock, su dolor, era como revivir mi propio descubrimiento, pero esta vez desde el otro lado. Le conté todo. Le envié fotografías, documentos, pruebas, y lentamente, dolorosamente, su mundo se desmoronó. Lloró, gritó. Me maldijo a mí, a Beatriz, a Ernesto, al universo entero. Y yo la dejé, porque necesitaba procesar, necesitaba sentir. ¿Por qué me llamaste?, preguntó finalmente con voz ronca de tanto llorar. ¿Por qué no simplemente dejaron que siguiera sin saber? Porque tú mereces saber la verdad, respondí. Como nosotras merecíamos saberla. Nadie tiene derecho a vivir una mentira, sin importar cuán cómoda o bonita sea esa mentira. No sé qué hacer, susurró. No sé cómo seguir. Un día a la vez, dije suavemente. Es todo lo que puedes hacer, un día a la vez. Y si decides que quieres tu parte del dinero que Ernesto escondió, está ahí para ti. Es legalmente tuyo. No quiero su dinero, dijo con amargura. Tal vez no ahora, pero cuando estés lista, cuando hayas procesado todo esto, piénsalo. Ese dinero puede darte opciones, libertad, la oportunidad de reconstruir tu vida en tus propios términos. Hablamos durante 2 horas más. Le di mi número, el número de Beatriz, el contacto de nuestra abogada Gabriela. Le dije que cuando estuviera lista, si alguna vez necesitaba hablar con alguien que entendiera exactamente lo que estaba pasando, estábamos ahí. Cuando colgué, me sentía exhausta, pero también, extrañamente, en paz. ¿Cómo está?, preguntó Beatriz. Destrozada, como estuvimos nosotras, pero sobrevivirá, como nosotras. Nos quedamos en Buenos Aires 3 días más, finalizando los trámites legales y asegurándonos de que todas las transferencias fueran procesadas correctamente. Durante ese tiempo, llamé a Carmen 2 veces más. Cada vez sonaba un poco más fuerte, un poco más en control. El tercer día, ella me llamó a mí. He tomado una decisión, dijo, su voz clara y firme. Quiero el dinero, pero no para mí, no solo para mí. Quiero usarlo para algo significativo. ¿Qué tienes en mente? Quiero abrir un refugio para mujeres que han sido engañadas, traicionadas, abusadas emocionalmente. Un lugar donde puedan sanar, reconstruir, aprender a confiar de nuevo. Y me preguntaba si ustedes dos querrían estar involucradas. Me quedé sin palabras por un momento. Era perfecto, era sanador. Era una manera de transformar algo terrible en algo hermoso. Me encantaría, respondí. Y sé que a Beatriz también. Hay una cosa más, dijo Carmen. No quiero hacerlo en España. Hay demasiados recuerdos aquí. Estaba pensando, ¿México? ¿Puebla tal vez? Entre las 3, entre nuestras historias, podríamos ayudar a muchas mujeres. Beatriz, que había estado escuchando en altavoz, asintió vigorosamente. Puebla sería perfecto, dijo. Es mi ciudad. Conozco gente, recursos. Podríamos hacerlo realidad.
Pasamos la siguiente hora en el teléfono con Carmen, haciendo planes preliminares. Ella vendría a México en 2 meses, después de cerrar su vida en España. Mientras tanto, buscaríamos una propiedad adecuada en Puebla. Consultaríamos con expertos en trauma y recuperación. Empezaríamos a dar forma a esta visión. Cuando colgamos, Beatriz y yo nos miramos con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de dolor. De las cenizas, dijo Beatriz. Algo nuevo crece, completé. El vuelo de regreso a México fue completamente diferente al de ida. Íbamos agotadas, pero también empoderadas. Habíamos enfrentado nuestro pasado, habíamos recuperado lo que nos habían robado y habíamos ganado algo inesperado, un propósito compartido. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Con el dinero recuperado de Ernesto, Beatriz, Carmen y yo compramos una propiedad hermosa en las afueras de Puebla. Era una casa colonial grande con un jardín extenso, perfecta para convertirla en un refugio. Carmen llegó a México en septiembre. Cuando la conocí en persona por primera vez en el aeropuerto, fue surrealista. Era joven, hermosa, con el mismo dolor en los ojos que Beatriz y yo habíamos llevado, pero también con determinación. Nos abrazamos, 3 extrañas unidas por el engaño del mismo hombre, pero decididas a no dejar que ese engaño nos definiera. Gracias, susurró Carmen, por no dejarme en la ignorancia, por darme la oportunidad de elegir mi verdad. Gracias a ti, respondí, por convertir este dolor en algo que puede ayudar a otras. Trabajamos juntas durante meses, renovando la propiedad, entrevistando personal, desarrollando programas. Contraté a psicólogas especializadas en trauma. Beatriz usó sus conexiones en Puebla para conseguir donaciones y apoyo de la comunidad. Carmen, con su juventud y energía, manejó las redes sociales y la promoción. El refugio Tres Hermanas, como decidimos llamarlo, abrió sus puertas 6 meses después de nuestro viaje a Buenos Aires. El nombre era tanto literal como simbólico. 3 mujeres que el destino había convertido en hermanas, ofreciendo refugio a otras que pasaban por su propio infierno. En la ceremonia de apertura, hablé frente a un grupo de donadores, voluntarias y las primeras residentes del refugio. Hace 1 año, comencé, descubrí que mi vida había sido una mentira, que el hombre que amaba había llevado no una, sino 2 vidas paralelas además de la mía. Fue devastador. Me sentí rota, traicionada, perdida. Miré a Beatriz y Carmen, ambas de pie a mi lado. Pero en medio de ese dolor encontré algo precioso. Encontré hermanas, encontré fuerza, encontré propósito. Y descubrí que no tenemos que ser definidas por lo que nos hicieron. Podemos ser definidas por lo que elegimos hacer después. Este refugio, continuó Beatriz, es para cada mujer que ha sido engañada, traicionada, manipulada, para cada mujer que se siente perdida y no sabe cómo seguir. Queremos que sepan, no están solas, pueden sobrevivir, pueden reconstruir, pueden florecer y pueden encontrar familia en los lugares más inesperados, añadió Carmen, su voz temblando ligeramente. Estas 2 mujeres no tenían razón para ayudarme. Podían haberme odiado, haberme culpado, pero en su lugar me extendieron la mano. Me mostraron que la sororidad es más fuerte que la traición. En la audiencia vi a mis hijos. Fernando y Lucía habían venido, con expresiones de orgullo mezclado con culpa. Nuestra relación todavía estaba en proceso de sanación, pero estábamos intentando. Habían aprendido una lección valiosa sobre el costo de los secretos y el valor de la verdad. Los hijos de Beatriz también estaban ahí, junto con algunos de los hijos de Carmen. Todos habían sido afectados por las mentiras de Ernesto de diferentes maneras, pero aquí, en este lugar nuevo, teníamos la oportunidad de escribir un capítulo diferente. Después de la ceremonia, mientras dábamos un tour por las instalaciones a los invitados, una mujer joven se me acercó. Tenía los ojos rojos de haber llorado. Gracias, dijo simplemente. Mi esposo me engañó durante 5 años, con mi mejor amiga. Cuando lo descubrí, pensé que mi vida había terminado, pero escuchándola a usted, me da esperanza. No es fácil, le dije honestamente. Algunos días todavía me duele,
Todavía me pregunto qué fue real y qué fue mentira, pero he aprendido que puedo vivir con las preguntas y puedo construir algo hermoso incluso mientras cargo con el dolor. ¿Alguna vez lo perdonó?, preguntó. A su esposo. Pensé cuidadosamente en la pregunta, no en el sentido tradicional. No puedo perdonar lo que hizo porque fue imperdonable, pero he llegado a un punto donde su traición ya no me consume, ya no define mi vida. He aprendido a soltar, no por él, sino por mí misma. Ella asintió lentamente, procesando. Eso es lo que quiero. Quiero soltarlo. Y lo harás. Dale tiempo. Dale espacio. Y no tengas miedo de pedir ayuda. Esa noche, después de que todos se fueron, Beatriz, Carmen y yo nos sentamos en el jardín del refugio. El cielo estaba lleno de estrellas, el aire perfumado con jazmín. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó Carmen. Hace un año, ¿podrías haber imaginado esto? Nunca, respondió Beatriz. Hace un año estaba recibiendo una pensión de viuda y tratando de no pensar demasiado en el pasado. Ahora estoy dirigiendo un refugio con 2 mujeres que deberían haber sido mis enemigas, pero que se convirtieron en mi familia. La vida es extraña, dije. Nos quita cosas que pensamos que necesitábamos y nos da cosas que nunca supimos que queríamos. ¿Alguna vez piensan en él?, preguntó Carmen en voz baja. ¿En Ernesto? A veces, admití, pero cada vez menos. Y cuando pienso en él ahora, no es con el dolor agudo de antes, es más como recordar a un extraño que una vez conocí. El hombre que amé nunca existió realmente. Era una construcción, una performance, y finalmente he hecho las paces con eso. Yo todavía estoy enojada, dijo Carmen. Probablemente lo estaré por un tiempo. Y está bien, respondió Beatriz. La sanación no es lineal. Algunos días serás fuerte, otros días querrás gritar. Ambos son válidos. ¿Saben qué es lo loco?, dije. A pesar de todo, no cambiaría lo que pasó, porque si no hubiera pasado, nunca las habría conocido a ustedes 2. Nunca habría descubierto esta fuerza en mí. Nunca habría creado este lugar que va a ayudar a tantas mujeres. Eso es muy filosófico, bromeó Carmen. Tal vez. O tal vez solo estoy tratando de encontrar sentido en el caos. Pero creo que es verdad. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo moldear mi futuro, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nos quedamos sentadas en silencio por un momento, cada una con sus propios pensamientos. ¿Recibieron la carta?, preguntó Beatriz de repente. ¿Qué carta? De Ernesto. Llegó ayer a mi casa. Supongo que también la envió a ustedes. No he revisado mi correo, dije. ¿Qué decía? Que está enfermo. Cáncer de pulmón. Avanzado. Los doctores le dan 6 meses, tal vez menos. Un silencio pesado cayó sobre nosotras. ¿Quiere que vayamos?, preguntó Carmen. No exactamente, solo quería que supiéramos. Dijo que entendería si no queríamos verlo, pero que si alguna de nosotras necesitaba cierre, respuestas o simplemente decir las últimas palabras, estaría ahí. ¿Van a ir?, preguntó Carmen. Beatriz y yo nos miramos. No lo sé, dije honestamente. Parte de mí quiere. Parte de mí siente que ya tengo todo el cierre que necesito. Yo no voy, dijo Carmen firmemente. No estoy lista. Tal vez nunca lo esté. Y está bien. Está bien, acordó Beatriz. No hay una manera correcta de manejar esto. Cada una de nosotras tiene que hacer lo que sea mejor para ella misma. Finalmente decidí no ir. No necesitaba ver a Ernesto morir para cerrar ese capítulo. Ya lo había cerrado. Lo había dejado atrás en ese apartamento en Buenos Aires. Lo había transformado de un fantasma que me perseguía a una memoria que podía manejar. Beatriz fue. Dijo que necesitaba mirarlo a los ojos una última vez, decirle exactamente lo que pensaba sin filtro. Cuando regresó, parecía más ligera de alguna manera. ¿Cómo fue?, le pregunté. Catártico, respondió. Le dije todo, cada pensamiento que había guardado durante décadas, y él escuchó. No se defendió, solo escuchó. Y cuando terminé, me disculpé. ¿Le dijiste que estaba bien? No. Le dije que aceptaba su disculpa, pero que no cambiaba nada, que las disculpas no borran el daño, pero que yo estaba siguiendo adelante de todas formas, no por él,
sino por mí misma. Eso suena perfecto. Ernesto murió 3 meses después. Hubo un funeral pequeño en Buenos Aires. Ninguna de nosotras asistió. Sus hijos fueron, y eso estaba bien. Ellos necesitaban su propio cierre. Cuando recibí la noticia de su muerte, esperé sentir algo. Tristeza, alivio, algo. Pero solo sentí nada. Y me di cuenta de que eso estaba bien también. Él ya no tenía poder sobre mí. Han pasado 2 años desde que descubrí la verdad sobre Ernesto. El refugio. 3 hermanas ha ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Beatriz, Carmen y yo nos hemos vuelto inseparables. Cenamos juntas todas las semanas. Viajamos juntas. Nos apoyamos mutuamente en los días buenos y malos. Mis hijos y yo hemos sanado nuestra relación, lentamente, pero genuinamente. Han aprendido que la protección sin verdad no es amor, es control. Y yo he aprendido a perdonar sus errores mientras establezco límites claros sobre lo que toleraré en el futuro. Esta mañana, mientras tomaba mi café con canela y miraba el amanecer desde la terraza de mi nueva casa, comprada con el dinero que recuperé de Ernesto, pensé en todo el camino recorrido. Pensé en la mujer que era hace 2 años, viviendo en la oscuridad de una mentira, dependiente de una pensión que ni siquiera sabía que no me correspondía, existiendo más que viviendo, y pensé en la mujer que soy ahora, una mujer que cruzó un continente para confrontar a su fantasma, una mujer que desenmascaró décadas de mentiras, una mujer que recuperó no solo una fortuna escondida, sino su propia dignidad y poder. Ernesto nos había quitado años de verdad. Nos había robado la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Nos había tratado como si fuéramos demasiado frágiles, demasiado débiles para manejar la realidad. Pero inadvertidamente nos había dado algo invaluable, la oportunidad de descubrir quiénes éramos realmente, de encontrar fuerza que no sabíamos que teníamos, de formar vínculos que nunca habríamos imaginado. Beatriz llegó para desayunar, como hace cada domingo. Carmen iba a llegar más tarde para planear las actividades de la próxima semana en el refugio. Nos sentamos juntas en mi terraza, 3 guerreras que habían luchado por su dignidad y ganado. ¿En qué piensas?, preguntó Beatriz, notando mi expresión pensativa. En todo lo que hemos pasado, en cómo llegamos aquí. ¿Te arrepientes de haber descubierto la verdad?, preguntó. ¿Alguna vez desearías haber seguido sin saber? No, respondí sin vacilación. La verdad dolió. Todavía duele a veces, pero prefiero 1000 veces un dolor honesto que una comodidad falsa. Prefiero saber quién soy realmente que vivir como la persona que alguien más decidió que debía ser. Yo también, dijo Beatriz, tomando mi mano. Sabes, continué, Ernesto probablemente pensó que estaba siendo amable, que protegernos de la verdad era un acto de amor, pero lo que realmente estaba haciendo era robarnos nuestra agencia, nuestro derecho a elegir. Y ahora elegimos, dijo Beatriz. Cada día elegimos cómo vivir, qué hacer, quiénes queremos ser. Exacto. Y elijo esto. Elijo esta vida que hemos construido. Elijo esta hermandad. Elijo usar mi dolor para ayudar a otras. Elijo ser fuerte en lugar de víctima. Nos quedamos sentadas en silencio, disfrutando del sol de la mañana y el café. El teléfono sonó. Era una de las residentes del refugio, preguntando si podíamos venir temprano porque una nueva mujer acababa de llegar, devastada y asustada, necesitando ayuda urgente. Vamos, dije poniéndome de pie. Alguien nos necesita. Mientras manejábamos hacia el refugio, pensé en esa mujer que acababa de llegar. No sabía su historia aún, pero sabía su dolor. Y sabía que nosotras, con nuestra historia extraña y complicada, podríamos ayudarla a encontrar su camino de regreso a sí misma. Porque eso es lo que hacemos ahora. Eso es quienes somos. No las viudas engañadas de Ernesto Maldonado. No las víctimas de una elaborada mentira. Somos Margarita, Beatriz y Carmen. 3 mujeres que transformaron traición en fuerza, dolor en propósito y soledad en hermandad. Y mientras entraba al refugio, lista para ayudar a otra mujer a encontrar su propia fuerza, supe con certeza absoluta que había algo que Ernesto nunca entendió.
Subestimar a las mujeres es el error más grande que un hombre puede cometer, porque cuando finalmente nos cansamos de ser subestimadas, somos imparables. Ya no soy la Margarita que esperaba pasivamente que la vida sucediera. Soy la Margarita que hace que las cosas sucedan. Soy la Margarita que convirtió la mentira más grande de su vida en su verdad más poderosa. Soy la Margarita que eligió no ser definida por lo que me hicieron, sino por lo que elegí hacer después. Y esa transformación, esa evolución de víctima a victoriosa, de rota a sanadora, de sola a hermana, esa transformación no tiene precio.